en Bien de Ingeniería, llevado a cabo por el Centro de Estudiantes y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Mi nombre es Abril y soy parte del Centro de Estudiantes. Ya pasamos 2 días del Congreso, quedan todas las charlas grabadas por si alguna se perdió alguna charla, quedan todas cargadas en YouTube, así pueden verlas. Y bueno, queda el día de hoy, que es el último, aprovechando, todos estamos a full, con un montón de charlas y disertantes muy interesantes. Ahora sí, vamos a dar esta charla llevada a cabo por David, quien es biólogo, doctor en ciencias biológicas, investigador asistente del CONICET y profesor asistente con dedicación simple en la UNECE. Trabajó en el Laboratorio de Biología Reproductiva y Evolución IDEA del CONICET de la UNECE con el doctor Alfredo Peretti. Actualmente trabaja en analizar estrategias con machos de arácnidos para reproducir más y mejor comparado con otros individuos de la población en un proceso llamado selección sexual. Puntualmente, dentro de esta temática se enfoca en la competencia espermática, que es un proceso en donde los machos luchan indirectamente a través de sus espermatozoides por ser padres de la mayor cantidad de los hijos. Los modelos de estudio son los escorpiones y los poco conocidos solifugos. Solífugos. David me va a corregir. Ahí está. David, ahora sí, en esta charla que habla un poco de las herramientas tecnológicas como la impresión 3D para comprender mejor la relación de los arácnidos, todo tuyo. Dale, decime, yo acá tengo que presentar Sí. una ventana. ¿Está bien? No, tengo. Una ventana, esta será compartir. Ustedes me dirán si se ve bien. Ahí está cargando. Aprovecho para decir que si tienen preguntas pueden ir dejándolas en el chat y las vamos a ir desarrollando, o al final de la charla podemos dar un espacio de debate. Ahí yo sí veo perfecto la presentación, David. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Yo les voy a comentar un poco dentro de mi área de conocimiento, que son los arácnidos, bueno, un poco cómo se pueden articular nuevas tecnologías, que por ahí uno las escucha, cómo se pueden, digamos, llevar a cabo realmente para el estudio de, bueno, aplicado en este caso a los arácnidos. Entonces, de ahí viene un poco el título de la charla, que se llama modelaje, no porque los arácnidos tengan una pasarela, ni mucho menos, sino estoy hablando de lo que es el modelaje en 3D, ¿sí? Y de 8 patas, obviamente, porque son los arácnidos. Bueno, yo trabajo, como bien decían recién, en el Laboratorio de Biología Reproductiva y Evolución, que es dependiente del Instituto de Diversidad y Ecología Animal, ¿sí? El IDEA, que es doble dependencia con ICET y la facultad. Y bueno, y esta presentación yo se las traigo, la armamos con mi compañera Marila Oviedo, ¿sí? Que, bueno, es coautora de esta presentación y es la autora de uno de los trabajos que yo les voy a mostrar en donde utilizamos estas herramientas en 3D. Entonces, ¿qué les voy a contar más o menos? Primero vamos a hacer una introducción, les voy a contar rápidamente algo ya en la presentación escucharon, les voy a contar un poquito más en detalle rápidamente, porque es mucho más extenso, a qué me dedico. Después les voy a explicar un método particular, ¿sí? Hay obviamente muchos, pero me pareció interesante traerles a conocimiento este método para obtención de imágenes en 3D, ¿sí? Modelos en 3D, que eventualmente se podrían imprimir, ¿sí? Y llevan, digamos, una resolución muchísimo más grande al estudio de ciertas estructuras. Y les voy a mostrar ejemplos reales, ¿sí? De trabajos, publicaciones, en donde se ha llevado a cabo, digamos, se ha utilizado este método en arácnidos, que es el área que yo manejo, y después les voy a dejar algunas, no interrogantes, pero algunas líneas futuras que se pueden desarrollar utilizando esta técnica. Entonces, bueno, como decíamos, hablamos recién en la introducción, ¿a qué me dedico? Hago biología reproductiva, es el estudio de la reproducción sexual en organismos. Puntualmente mi modelo de estudio son los arácnidos, particularmente hay 2 grupos que me interesan, escorpiones, ¿sí? Muchos
estarán familiarizados con los escorpiones. No me dedico a escorpiones de importancia médica, ¿sí? Me dedico al resto, digamos, de los escorpiones, no hago la parte de venenos ni nada de eso. Y estudio, bueno, la biología reproductiva de los escorpiones, y en el laboratorio, aparte de la línea de biología reproductiva, está también la línea de investigación sistemática filogenética, en donde se estudian las relaciones entre los distintos grupos en este caso, de arácnidos. Pero, como les decía, bueno, la otra parte, el otro grupo, se enfoca en lo que es la selección sexual, ¿sí? Se analizan rasgos y estrategias que llevan los individuos para justamente reproducirse, como les decía en la introducción, más y mejor. Bueno, tienen cada uno su estrategia, tanto macho como hembra, para, bueno, ser más exitosos desde el punto de vista reproductivo. Y por otro lado, hace poco me metí en un mundo bastante raro, entre comillas, que es el análisis de esto mismo, las estrategias reproductivas, la biología reproductiva en general, pero en solífugos. ¿Sí? Solífugos son arácnidos menores, no son muy conocidos, habitan zonas áridas, semiáridas, y tienen la particularidad de ser muy rápidos, ¿sí? De ahí viene el nombre, es como que se mueven rapidísimo. Para capturarlos es realmente un desafío, hay que correr detrás de estos organismos. Y tienen otra característica, tienen unos quelíceros que son los aparatos bucales que son extremadamente grandes, comparativamente a otros arácnidos. Entonces le confieren un aspecto como muy terrorífico de alguna forma. Bueno, pero tantos escorpiones como solífugos, hay otros grupos de arácnidos que también se investigan en el laboratorio. Se investigan también pseudoescorpiones, se investigan también opiliones, ¿sí? Como les digo, y arañas, obviamente, que son los arácnidos más conocidos. Pero dentro de escorpiones y solífugos, bueno, tienen estrategias, tanto machos como hembras, muy interesantes como para analizar, digamos, desde el punto de vista evolutivo, todo lo que es esta parte de la selección sexual y la biología reproductiva. Entonces, como ejemplo, ¿sí? Yo particularmente dentro de la selección sexual es un tipo de selección natural, ustedes estarán familiarizados con la selección natural. Selección natural favorece rasgos para la supervivencia del individuo, mientras que la selección sexual favorece rasgos para que el individuo se reproduzca justamente más y mejor, me gusta decir a mí. Lo que busca es tener mayor cantidad de descendencia propia, tanto en machos como en hembras, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces hay conflicto entre lo que quiere la hembra y lo que quiere el macho, y hay estrategias que desarrollan cada uno que, bueno, algunas veces puede ir en detrimento hay conflictos en donde, bueno, uno se vería perjudicado y el otro no, se ve beneficiado, bueno, y es un trade-off, un ida y vuelta, digamos, entre esas fuerzas evolutivas. Particularmente dentro de la selección sexual hay varios mecanismos que actúan y un tipo de selección sexual es la competencia espermática. Competencia espermática, como les decía también en la introducción, es como una extensión. Darwin hablaba de selección sexual, la batalla macho-macho y la selección de la hembra, ¿sí? Entonces se seleccionaban armamentos y se seleccionaba belleza, ¿sí? La hembra seleccionaba machos de alguna forma más bellos. Bueno, esto también se extiende una vez que ya se realizó la transferencia de esperma en una situación que se llama postcopulatoria, o sea, después de la cópula, y ahí ya entra en juego, compiten los espermatozoides de los diferentes machos, porque no sé si ustedes sabían, pero en la naturaleza es muchísimo más común que las hembras sean poliándricas, o sea, que se paren con más de un macho, ¿sí? Eso es la regla, casi. Si bien hay otros grupos de organismos que serían monándricos, pero bueno, habría que ver hasta qué nivel son monándricos. Entonces, en esa situación donde la hembra recibe muchas cópulas durante la temporada reproductiva, también tiene la capacidad de almacenar ese espermatozoide por mucho tiempo en estructuras que se llaman espermatecas. Entonces, en estas espermatecas se guardan los espermatozoides de diferentes machos, 2, 3, 4 machos. Entonces, hay mecanismos de competencia entre esos machos, esos eyaculados,
para ver quién se lleva el premio, que es justamente fertilizar el óvulo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay todo una galaxia, digamos, de estrategias y luchas y conflictos que, bueno, lo hace muy interesante. También asociado a eso está el análisis de los sistemas de apareamiento. Básicamente, eso habla de cuántos machos se parean con cuántas hembras, ¿sí? Dentro de la población, bueno, y viceversa. Tiene que ver con la reproducción, pero en cuanto a, bueno, justamente, cuántos machos y hembras entran en contacto real o teórico dentro de la población. Y también, bueno, se evalúan muchas estrategias reproductivas, tanto del lado del macho como del lado de la hembra. ¿Sí? Por ejemplo, una que se me ocurre ahora, de la que vamos a hablar dentro de un rato, es la deposición de un tapón genital por parte de los machos, que se haría como una especie de cinturón de castidad para evitar que la hembra copule con otros machos durante la temporada reproductiva. Entonces, él se aseguraría la mayor cantidad de descendencia suya porque la hembra solamente copularia con él. Y eso es muy interesante porque no solamente el tapón genital oficiaría de, digamos, tapón mecánico, ¿sí? Que no dejaría que ingrese la esperma de otro macho, sino también hay cambios a nivel fisiológico. La hembra ya no está interesada en ir a buscar otros machos o que otros machos la cortejen. Entonces eso es extremadamente interesante, bueno, y cosas al estilo de las que les estoy contando, bueno, son las que analizamos ahí en el laboratorio. Acá les traigo un ejemplo visual de un análisis en machos. Yo hablo en binario, macho y hembra, porque nosotros analizamos sistemas binarios y hablo mucho de los machos porque en general los machos son más fáciles de estudiar, ¿sí? que las hembras por una cuestión de que las estructuras que analizamos nosotros, bueno, son mucho más analizables, más fácil de analizar con los instrumentos que tenemos, que estructuras o procesos que están ocurriendo en la hembra. Entonces, bueno, por una cuestión logística empezamos primero con los machos y después vamos a las hembras. Pero las hembras son, desde el punto de vista evolutivo, muchísimo más interesantes y más importantes porque muchos de los procesos esos que a nosotros nos cuesta ver en la hembra, bueno, son los que activan realmente los procesos de reproducción per se. ¿Sí? Así que bueno, es como ir sumando de a poco, es como un rompecabezas que uno va poniendo piezas y bueno, va armando el dibujo, digamos, real más grande. Pero bueno, empezamos obviamente, como hacen todos en la naturaleza, por lo más fácil. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos los machos, hacemos disecciones, analizamos los órganos paraxiales. Los órganos paraxiales son estas estructuras, ¿sí? Son como unas bolsas que generan una parte de lo que es el espermatóforo del macho. El espermatóforo es como un recipiente donde el macho deposita la esperma, lo pone en el sustrato, en el suelo, y hace que la hembra lo accione y reciba el esperma por el opérculo genital femenino. Entonces se dice que los escorpiones tienen una transferencia indirecta de esperma mediada por espermatóforo. Entonces, ese espermatóforo se arma en el momento que, cuando termina el cortejo del macho, deposita el espermatóforo y se arma ahí con las dos mitades. Entonces, eso lleva la gota de esperma y está asociado dentro del macho, cuando está en el órgano paraxial, está asociado a las vesículas seminales, que son el reservorio de esperma de los machos, y a los testículos, que son los que producen este esperma que se acumula en estas veces. Entonces nosotros lo que hicimos es, agarramos y medimos los volúmenes de las vesículas seminales y el tamaño y el peso de los testículos. Entonces, en competencia espermática hay una teoría que dice que los organismos que están bajo mayor presión de selección sexual, o sea que compiten con mayor cantidad de machos, esos machos tienden a tener testículos más grandes, ¿sí? Porque producen más esperma, y si uno estadísticamente depositara más esperma en la espermática de la hembra, tiene más chances de fertilizar los óvulos de esa hembra. Es una cuestión como probabilística, como de rifa. Entonces, bueno, hemos comparado distintas especies, distintos tamaños, y hemos visto cómo en general se aplicaría esto de que las especies que nosotros vemos que son más poliándricas, bueno, tienden a tener testículos más pesados y acumular más espermas que
las especies que copulan, las hembras copulan con menos machos o que son monándricas, pero bueno, ya les voy a contar un poquito más adelante en el trabajo, son especies que son particulares, son monándricas por obligación, por lo que les decía de esos tapones genitales, pero ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle. También hemos hecho análisis, bueno, estamos empezando con el estudio de anclaje y mecánica copulatoria, en donde esto que les muestro acá son estos espermatóforos que deposita el macho para transferir la esperma. Esto que parece un corazón es la gota de esperma, está coloreado con rojo, y acá está el espermatóforo ya vertido, ¿sí? Porque eso genera como un cono, como un tubo por donde se transfiere la esperma hacia la hembra. Y los espermatozoides sí están graficados acá, son acúmulos de espermatozoides que se llaman paquetes espermáticos, porque cuando terminan la espermatogénesis, los espermatozoides no se separan como en la mayoría de los animales, sino que se mantienen unidos y bueno, y tienen morfologías particulares de acuerdo a la familia, a la especie o el género. Entonces yo acá les muestro diversidad, digamos, de fotos. Bueno, eso es más o menos lo que hacemos nosotros en el laboratorio de biología reproductiva y utilizamos para estos análisis, bueno, técnicas clásicas, ¿sí? De medición, sacamos fotos, tenemos una escala, medimos con un programa, pero yo me puse a pensar y digo, ¿cómo se puede mejorar? Porque siempre los estudios se pueden hacer más precisos, se pueden mejorar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías que son cada vez más comunes y son cada vez más precisas? ¿Cómo podemos utilizar estas tecnologías para profundizar este análisis o estos análisis y quizás explorar nuevos modelos animales y nuevas preguntas, ¿sí? Hacernos nuevas preguntas. Entonces yo acá les muestro en esta figura cómo una interacción entre una abeja y una planta sí se puede analizar muchísimo más en detalle con, digamos, armado reconstruyendo en 3D y viendo cómo interaccionan las distintas partes, ¿sí? Un poquito más real y se ve bien. Y les trae acá un ejemplo de estructuras que son muy complejas, estructuras genitales que son muy complejas. Fíjense ustedes cómo anclan, cómo interactúan entre ellos, y quizás una imagen en 2D es mucho más difícil de interpretar que una imagen en 3D, donde uno puede girar y ver cómo cómo interactúan esas estructuras en un marco más holístico, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son los desafíos que por ahí podemos llegar a enfrentar. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, hay una técnica que nosotros hemos tenido la suerte de utilizar, que se llama microCT scan. Esto es básicamente una tomografía computada que se hace sobre muestras que son pequeñas, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros hemos tenido, hemos interactuado con estos tomógrafos, ¿sí? En los hospitales, en donde uno puede ver los tejidos blandos, ¿sí? Puede ver con muchísimo más detalle, bueno, lesiones, etc. Entonces, este sistema básicamente, ya se los voy a explicar con más detalle, pero básicamente lo que arma es una estructura en 3D muy detallada del organismo, de la muestra que uno le ponga, y esto se podría combinar con lo que es la impresión en 3D, que ahora es mucho más accesible a lo que era antes, y se pueden armar modelos, ¿sí? En 3D reales, uno los puede tener en la mano, y bueno, y analizar todo esto que yo le estaba diciendo, todas estas características o estas decisiones que por ahí toman los organismos, bueno, enfocarlas más y estudiarlas más en detalle. Obviamente, tiene un montón de bondades esta técnica, pero tiene, bueno, siempre hay, con lo bueno se equipara con lo malo. Son muy caras estos aparatos, yo acá les puse un precio como para que tengan idea, rondan entre los $100.000 al $1.000.000, ¿sí? Lamentablemente en Argentina hoy con la crisis que estamos atravesando es prácticamente, bueno, no diría imposible, pero es muy difícil con los subsidios a los que tenemos acceso de, bueno, obtener un aparato de este tipo, ¿sí? Una aparatología de este tipo. Entonces, a mí me gusta ahora recalcar lo importante que son
las colaboraciones, bueno, tanto nacionales como internacionales, sobre todo para este tipo de análisis. ¿Sí? Las colaboraciones, bueno, permiten eso. Todos se benefician. ¿Sí? Yo siempre digo que los investigadores por ahí de Europa, de Estados Unidos, están enamorados de las especies que por ahí tenemos nosotros acá, de la riqueza. Y bueno, y siempre, si nosotros le damos, digamos, ayuda en colectar y analizar, digamos, hacer un análisis preliminar de esas especies, ellos después nos pueden dar, digamos, todo esto a lo que nosotros no tenemos acceso, que es la aparatología, para hacer más precisos, digamos, los análisis. Entonces, todos nos beneficiamos y salen publicaciones que son muy interesantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la técnica de esta tomografía computada, digamos, la micro-CT scan? Primero y más importante, es una técnica de obtención de imágenes que no es destructiva. Esto es una gran ventaja, porque no solamente tenemos un modelo en 3D de la muestra, sino que la mantenemos en la muestra, no la rompemos como otras técnicas, ¿sí? Que te dan por ahí una reconstrucción bastante precisa, pero te destruyen la muestra. Bueno, se crean datos de alta resolución en 3D, ya lo vamos a ver. Esto es muy importante, da una interpretación virtual completa tanto del exterior como del interior, ¿sí? De las estructuras interiores de los sistemas, de los órganos. ¿Sí? Entonces, tenemos un combo impresionante ahí de análisis, una herramienta muy, muy potente. Y esto, bueno, se puede usar para diversos análisis. Yo les puse acá algunos que me parecieron interesantes. Se puede hacer una manipulación interactiva virtual, ¿sí? No solamente hay organismos que son muy pequeños para manipular, bueno, yo puedo hacer un modelo en 3D de eso y puedo tenerlo tanto en la computadora como imprimirlo y tener ese mismo organismo muchísimo más grande, bueno, y ir sacándole partes que no me interesen para ver cómo están las partes que realmente me interesen. Por ahí un sistema, un órgano, que por ahí las patas no me permiten ver, tengo que arrancarle las patas al bicho, que está fijado. Bueno, esa no es la idea, ¿sí? Se pueden hacer como disecciones virtuales en donde uno tiene acceso a todo, digamos, la parte tanto externa como interna del organismo. También se puede hacer, bueno, mediciones muchísimo más precisas de las que hacemos. Nosotros muchas de las mediciones que hacemos es una cuestión de herramientas, y no tenemos herramientas o que sean tan pequeñas o que sean tan precisas, tenemos que hacer mediciones indirectas. Y esas mediciones indirectas, bueno, conllevan cierto grado de error, que es asumible y está bien, pero bueno, con estas técnicas uno puede llegar a un nivel de precisión muchísimo más alto de lo que tenemos actualmente. Y bueno, la reconstrucción de modelos e impresiones, lo que yo les decía, armar el modelo y tenerlo en la mano para inspeccionar mejor o ver cómo interactúan diferentes partes, eso también es un plus. Entonces acá, básicamente, cómo es el recorrido entre que yo tengo una muestra y tengo la muestra en 3D, digamos, armada. Bueno, monto la muestra, ¿sí? La muestra se monta en una base móvil, gira, se mete adentro del aparato, este micro-CT scan, hace con rayos X, va girando y hace, bueno, una reconstrucción externa del organismo, ¿sí? De la muestra, y también se van haciendo, ¿sí? Fotografías transversales a lo largo del eje de todo el organismo. Entonces es como una tomografía. Si ustedes alguna vez vieron esas imágenes que se combinan en donde bueno, va pasando, digamos, y se va viendo desde el cerebro hasta los pies, ¿sí? Con un tomógrafo, bueno, exactamente igual, pero nosotros lo que hacemos es tomar fotografías bueno, de la parte que nos interesa, cada cierto espacio. Supónganse, ustedes quieren sacar cada 1 micrómetro una foto. Entonces, cada 1 micrómetro separa el micro-CT scan, saca la foto, corre otro micrómetro, saca otra foto, así, y entonces uno tiene una base de datos increíble de fotos que después se combinan, ¿sí? Esas fotos se hace como un gran stack de fotos, y en programas como este que les muestro, que se llama Amira, es un programa pago, lamentablemente, y es bastante caro, pero bueno, he visto que están tratando de desarrollar opciones open source, y bueno, hay que apoyar
esas opciones que bueno, por ahí alivian mucho el bolsillo del investigador, sobre todo. Entonces, con esos programas uno combina toda esa información y hace una reconstrucción del modelo. Entonces te queda la parte externa e interna que uno, bueno, puede ir analizando. Es fantástica la técnica. Entonces, acá, ¿cómo podemos llegar de la construcción que hicimos nosotros en 3D a modelos en 3D reales? Bueno, eso es muy fácil. Escaneamos con el microCT, reconstruimos, tenemos el modelo, ¿sí? El modelo en 3D. Después redimensionamos, ¿sí? O definimos el área de interés, si nos interesa una parte particular del organismo, lo podemos hacer más grande, más chico, etc. Después, bueno, armamos una malla de triángulos, ¿sí? Con la deformación, ¿sí? Que tiene cada una de las estructuras. Ahí armamos el archivo, estos archivos compatibles con la impresora que nosotros tengamos, impresora 3D. Hacemos una inspección general, ¿sí? Como un control de calidad, de que todas las estructuras estén bien, que las superficies estén correctas, y procedemos a imprimir, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de un escaneo con microCT scan llegamos al modelo, tener el modelo en la mano. Es fantástico. Entonces, bueno, habiéndole contado ya cómo funciona a grandes rasgos esto del microCT scan, les voy a mostrar algunos trabajos que en arácnidos, el campo en donde yo me muevo, lo han utilizado. Si fijan, este trabajo es del 2007, o sea que la técnica ya hace un montón que viene. Pero obviamente a mí me da la sensación de que es muchísimo más tosco a los renders que tenemos ahora. Y bueno, me hace acordar por ahí a los videojuegos, ¿sí? Si uno agarra una saga del 2007 y la sigue hasta ahora el 2020, bueno, va a ver la diferencia gráfica que es muy importante. Pero ya los análisis ya se hacían en ese momento. Se hicieron análisis del sistema circulatorio en escorpiones, se hicieron análisis del sistema respiratorio en los solífugos. Los solífugos, como yo les decía, son organismos que se mueven mucho, corren y necesitan un flujo de aire constante y mucho. Entonces tienen unas tráqueas, que son unos túbulos, que bueno, pueden ser muy grandes. Bueno, y este trabajo lo que ha hecho es, ha mostrado cómo están ubicados estos túbulos, todo dentro del solífugo. Después se han hecho muchos análisis del sistema nervioso. Modelos muy comunes para análisis del sistema nervioso en arácnidos son las arañas saltícidas, unas arañas que saltan, que tienen unos ojos que con una visión muy desarrollada para invertebrados. Bueno, y se han hecho muchos análisis de la relación, bueno, de partes del cerebro con la visión. Sistema nervioso también análisis en ambipígidos, que son otros arácnidos que acá no tenemos, son de zonas tropicales. Bueno, y se han hecho un poquito más conocidos en una de las películas de la saga de Harry Potter, apareció uno, bueno, y ahí se hizo como más visible. Y tenemos también, bueno, análisis de la parte del cerebro de los solífugos. Fíjense lo que yo les decía, lo que son el aparato bucal, el solífugo, ¿sí? Los ojos y la cabeza. Bueno, ¿qué tan grandes son esos quelíceros, que son como una especie de mandíbula, ¿sí? El aparato bucal. Después, dentro del sistema nervioso, me parece muy interesante mostrarle que no solo se utiliza las herramientas en 3D para lo que son, digamos, visualizar lo que son los sistemas o el organismo en general, sino también los investigadores desarrollan utensilios que nos permiten mejorar, digamos, el análisis o las observaciones. Entonces, lo que hicieron estos investigadores de Estados Unidos es, utilizando la impresión en 3D, hicieron unos arneses en donde sujetan a las arañas, son estas que yo les decía, las arañas saltícidas, fíjense los ojos que tienen, las sujetan ahí, hacen microcirugía, una microcirugía muy precisa, muy chiquita, entonces así lo mantienen que no se mueva el individuo, hacen la microcirugía, ponen un diodo y eso les dibuja un patrón, digamos, de acuerdo a la observación que tiene el individuo. Entonces le hacen pasar fotos de presas, de depredadores, etc., y ven cómo responde el individuo, y bueno, tienen, digamos, estos dibujos
de acuerdo a cómo responden las neuronas, es fantástico. Y bueno, y desarrollaron, que se puede bajar gratis en internet, este arnés, fíjense en el tamaño que tiene, acá están los dedos del investigador, que es especie específica, o sea, está desarrollado de acuerdo a la forma puntual del organismo. Fantástico. Entrando a la parte reproductiva, se han hecho muchos análisis de lo que son los órganos copuladores en arañas, ¿sí? Las arañas machos tienen el órgano copulador en unos apéndices anteriores que parecen patas, que se llaman pedipalpos, y lo tienen sobre casi la punta, y bueno, son estructuras que son extremadamente complejas. Los biólogos en general son conocidos por ser muy buenos dibujantes, entonces antes se hacían las descripciones y se hacían dibujos de estas estructuras, y había estructuras que se comprendían bien y otras estructuras que eran muy complejas y muy difíciles de interpretar. Entonces, con estas herramientas de 3D se puede girar y bueno, ya se puede comprender la diversidad de formas que hay y cómo están cada una de las partes interactuando, cómo están ubicadas y bueno, cómo interactúan con la parte femenina en este caso, bueno, da un panorama muchísimo más claro que el que teníamos. Y también se han hecho análisis en los espermatozoides de las arañas. Las arañas, hay muchas arañas que tienen espermatozoides encapsulados en una cubierta proteica, y adentro pueden tener uno o varios espermatozoides, en este caso son muchos espermatozoides, y los investigadores lo que hicieron es identificar la morfología, cómo estaban ubicados, identificar cada una de las partes, ¿sí? Están pintadas con colores particulares, el flagelo, la parte donde están las mitocondrias, la cabeza, etc. Y me quería detener un poquito más en esta parte, que es el trabajo que llevó a cabo mi colega de laboratorio, Mariela Oviedo. Ella está haciendo su tesis doctoral y llevó a cabo este trabajo en una especie que es invernal, de escorpión, en donde, como les decía, el macho deposita un tapón genital y hace que la hembra sea monándrica, ¿sí? Que no puede copular con otros machos. En general, esa es la idea que se maneja. Entonces, bueno, ella quería ver la morfología y cómo estaba compuesto y cómo estaba ubicada dentro del atrio genital femenino. Entonces, acá hay unas fotos de cómo se ve el opérculo genital, que es una tapita que tiene la hembra, debajo tiene el gonoporo, por donde ingresa la esperma, y si uno lo levanta, se ven esas alitas que son la parte exterior de este tapón genital que deposita el macho. En el estudio nos hemos dado cuenta de que no es todo del macho, el origen, digamos, del tapón genital, sino que hay colaboración de la hembra para formarlo. Entonces eso evolutivamente trae un montón de preguntas y un montón de análisis que se puede hacer, que es muy, muy interesante, de por qué colabora o qué es lo que hace que despierte, digamos, este deseo de colaborar de la hembra para con el macho, ¿sí? Porque obviamente poner un tapón genital le conviene mucho al macho, pero por ahí no le conviene necesariamente a la hembra, ¿sí? Es más, puede ir en detrimento de los intereses de la hembra. Entonces, bueno, es un conflicto bastante interesante. Entonces acá vemos cómo se han pintado las diferentes partes de la genital interna de la hembra. Bueno, acá tenemos el opérculo genital, que es esto que estamos levantando acá. Esto verde es el atrio. Estos celestes son las espermatecas, fíjense qué grandes que son, es donde se guarda la esperma de los machos. Y esto es el ovario útero, con cada una de esas pelotitas son los óvulos. Y acá vemos la misma estructura y cómo está ubicado el tapón genital, ¿sí? Que ocluye una de las entradas a la espermática. Y este es la parte anterior, que sería como la cabeza del escorpión, se llama prosoma. Y bueno, cómo están ubicadas estas mismas estructuras dentro del cuerpo del organismo, ¿sí? Acá faltan las patas, falta la parte anterior del organismo, pero bueno, es más o menos como para ubicar cómo está, digamos, estas estructuras. Y fíjense los colores, eso fue un trabajo titánico que hizo Mariela, en donde cada una de esas fotos que yo les decía que sacó el tomógrafo, uno tiene que identificar cada una de estas partes y pintarla del color que uno quiere que aparezca. Entonces uno tiene que identificar la estructura dentro del corte
y tiene que ir pintando foto por foto. Imagínense que son más de 1000 fotos. Entonces es un trabajo titánico, pero el resultado es igualmente bueno, ¿sí? Entonces, bueno, esto era para traerles un poco cómo utilizamos nosotros esta técnica. Trabajamos con un museo alemán, ¿sí? El museo de la Universidad de Greifswald, con Peter Michalik, que es un investigador de allá. Bueno, él estudia arañas y lleva mucho tiempo haciendo este tipo de análisis. Bueno, entonces como para ir terminando, ¿qué perspectivas tiene este tipo de análisis o la utilización de estas tecnologías? Bueno, lo que tenemos en mente de acá a un tiempo es el análisis de la mecánica copulatoria en diferentes grupos de arañas. O sea, básicamente cómo interactúan tanto la genitalia masculina como femenina en los organismos que estudiamos. Acá tenemos un ejemplo, cómo acopla, ¿sí? Un órgano intromitente. Esto creo que era en un coleóptero, un cascarudo, y bueno, vemos las ornamentaciones que pueden tener espinas, etcétera, y bueno, cómo interactúan con lo que es la parte femenina que está en gris, ¿sí? Entonces, ver esto, la interacción, cómo ancla, qué podría estar estimulando, bueno, hay millones de preguntas relacionadas con esto. Se pueden desarrollar modelos teóricos de evolución, ¿sí? Uno imprimiendo estas estructuras y sabiendo para qué las usa, puede hipotetizar si la estructura es más grande, es más chica, bueno, qué resultado le podría estar dando en la población a los machos que tengan esa estructura más grande o más chica, y qué resultado evolutivo podría tener, así como experimentos teóricos que uno puede llevar a cabo y después los puede corroborar, digamos, con los organismos. Corroboración de algunas hipótesis desarrolladas con modelos anteriores, ¿sí? Con las técnicas más básicas. Entonces, como les decía al principio, uno puede llegar a un grado mayor de precisión que por ahí uno con las técnicas que maneja no puede llegar. También, bueno, es muy interesante el desarrollo instrumental de estudio, tanto por ahí cajas para mantener a los organismos, que no todos los organismos tienen los mismos requerimientos, cajas para observación de ciertos experimentos. Bueno, uno puede desarrollar sus propias arenas de observación, puede desarrollar su propio instrumental con la ayuda de desarrollar modelos en 3D y poder imprimirlos en una impresora en 3D. Entonces, bueno, eso ayudaría mucho, digamos, a los investigadores a justamente ser más precisos en la toma de datos y en los experimentos, en desarrollar los experimentos. Eso por el lado de la investigación. También trae muchos beneficios en la parte educativa. Yo he tenido que pasar, bueno, muchos hemos tenido que pasar la pandemia enseñando o aprendiendo desde la virtualidad. Y bueno, hay algunas carreras, algunas materias. Yo soy profesor de diversidad biológica 2, que son invertebrados. Entonces, muchas veces yo les tengo que mostrar fotos, pero no es lo mismo que tener el organismo en la mano, de analizar, ver cómo es la pata, etc. Y bueno, se me ocurría que uno puede desarrollar modelos, suena para chicos, pero modelos para armar algo lúdico en donde los estudiantes aprenderían. Entonces, sistemas complejos, como se me ocurre, sistema reproductivo de plateamiento, son gusanos planos. Por ahí son muy complejos de entender cada una de las partes. Bueno, imprimir esas partes en 3D y darle a los chicos que la armen. Entonces ahí uno va a tener una visual de cómo es todo el sistema y al armarlo, bueno, se va a acordar. Entonces, desde el punto de vista pedagógico es fantástico tener, digamos, este tipo de herramientas. También, digamos, entregar material interactivo de las clases, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, disecciones virtuales. Nosotros en la práctica, porque con esto de la virtualidad se ha hecho una brecha muy grande entre lo teórico y lo práctico. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, y este tipo de técnicas traería, digamos, acortaría un poco esa brecha, y los chicos tendrían acceso, digamos, a los materiales, y podría hacer las disecciones que ahora no puede hacer por la pandemia, etc. Entonces, bueno, es un recurso pedagógico impresionante. Y como material de museo y exhibiciones, esto, digamos, masificaría muchísimo las exhibiciones del museo si uno tiene la oportunidad de entrar
y ver estas reconstrucciones en 3D, de por ahí demuestra que uno no tiene acceso, porque no puede viajar o porque, bueno, por X causa. Entonces no es lo mismo que ir a un museo, pero bueno, acerca bastante, digamos, a la experiencia. Y les quería mostrar, no sé si va a andar justo ahora, porque ando más tarde, sí, anduvo. Bueno, básicamente cómo se ve, esto se arman unas grabaciones del modelo en 3D, se ve primero la parte externa, luego se va transparentando para ver la parte interna, ¿sí? Cómo están alojados ciertas estructuras y ciertos sistemas. Y bueno, se puede ir explorando, entrando, saliendo, es muy interesante. Y estas técnicas se pueden ir acoplando a otras técnicas que ya han sido desarrolladas y se puede llegar a un nivel de detalle que es fantástico. Por ejemplo, se puede combinar toda esta reconstrucción en 3D con fotografías de ultraestructura de microscopía electrónica de transmisión, por ejemplo. Entonces, uno cuando hace un acercamiento de una zona, puede llegar hasta el nivel de ultraestructura, ¿sí? Ver mitocondrias, ver núcleos, etc. Entonces, bueno, el límite es la imaginación de cada uno. O sea, es como les decía recién, son técnicas que vale la pena explorar, vale la pena invertir y vale la pena desarrollar bueno, en el ámbito cotidiano, digamos, de investigación. Así que los invito a que, bueno, entre todos pensemos y veamos cómo podemos llevar esto adelante. Quería agradecer, sí, el programa de educación en Ciencia y Tecnología, el Secretaría de Extensión Universitaria, a la directora por haberme invitado, bueno, al CONICET, al Laboratorio de Biología Reproductiva y Evolución. Acá les dejo los links y las redes sociales por si tienen alguna duda o quieren contactarnos. Bueno, y agradecerles a ustedes por estar presentes y haberme escuchado. Y bueno, cualquier duda, me pregunto. Buenísimo, David, muchas gracias. Me quedó esto que decís de que el límite es la imaginación, ¿no? Y cómo la tecnología se puede llegar a acoplar tan increíblemente con la educación, porque ahora nosotros vemos a través de figuras, más que nada los estudiantes de biología, que vemos muchas figuras, muchos dibujos, que tenemos que imaginar, ¿no? Esto de la tecnología y los gráficos que mostrás son un avance increíble para los estudiantes que se vienen, ¿no? A mí, por ahí, a mí mismo me costaba interpretar esas figuras en 2D de los libros, y eso que eran figuras fantásticas, pero bueno, no todos por ahí tienen la capacidad de abstraer esa figura plana, entonces yo creo que sería una herramienta muy importante para, bueno, empezar a implementarla, ¿sí? Obviamente hay muchas cosas que a uno lo paran, hablamos al principio de la cuestión económica, la cuestión es que también hay ciertos lugares en donde una innovación tan grande, bueno, como que choca un poco, pero hay que animarse y hay que hacer estas colaboraciones que yo les digo, que son muy importantes para que nos beneficiemos todos, digamos. Tal cual, tal cual. Bueno, si tienen preguntas, algo que aportar, algún comentario, pueden hacerlo por el chat o activar sus micrófonos. Y si no, vamos a ir cerrando la charla. Muchísimas gracias nuevamente, David, por No, por esta favor, charla. Va un a gusto. quedar grabada y subida a YouTube para quien no la pudo ver. Y Dale, bueno, dale. libre al público. Buenísimo. Muchas gracias, David. Espero Bueno, que nos encontremos en algún otro espacio. dale. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Quedan aún